votó 1.2 y la tercera votó 1.1, por decir algo, ¿no? Vamos a ponerlo acá, así, ¿no? Ahí más o menos, ¿sí? Que se vea. Sí. Bueno, voy a poner una comita para separarlo por si se ve mejor, ¿no? Ok. Listo, ¿no? Y así sucesivamente, cada planta tiene su resultado, ¿no? Entonces vamos a Ya. suponer que esta votó 1.2, 0.7, 1.1. ¿Sí? Eso es lo que hace el uno registra la data, ¿sí? Bien, esa es la variable de interés porque se supone que eso es el rendimiento, lo que se está investigando. Vamos a suponer que tú vas a explorar es qué químico se le administra de acuerdo a cierta dosificación en un periodo, vamos a suponer, de un año. No sé cuánto tarda el café en el maíz, son 3 meses, pero vamos a suponer que es un año, ¿no? Sí, Bueno, es un año. siembra, se le administra las dosis y al cabo de un año se cosecha y se obtiene eso, ¿no? Bien, cada valor de esto, como es diferente, representa la X, ¿sí? O sea que cada valor de esto es un valor de X para cada uno, ¿sí? Y resulta que es aleatorio. Entonces, esa X, como no dan el mismo valor, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Normalmente, ya ver si quién me escribió, si está, un momentito, sí, voy acá. Ok, ¿está viendo mi pantalla o no el dibujo? Sí, sí. Ok, no, esa variable es aleatoria, ¿no? Para tratarlo desde el punto de vista estadística, ¿sí? Necesitamos asociarle un modelo. Entonces quiere decir que uno construye un histograma, ¿sí? Un histograma, pues simplemente esos datos los va agrupando, los agrupa de una manera como esta, ¿sí? Ya va a cambiar el color, que es rojo. ¿Sí? Los agrupa y pone algo como esto. Va agrupando, saca estadístico descriptivo, lo que sea, pero cuando tú agrupas, ¿sí? Agrupas, vamos a decir esto. Bien, vamos a suponer que da este gráfico, es lectocúrtico, ¿no? Bien, y resulta que, ok, eso está bien para analizar, para ver, tiene una forma como una normal. Entonces, cuando tú le ajustas ya realmente la curva normal, tiene que aparecerte algo como esto. Si ves que esa curva, eso va a tener una media, ¿sí? Una media que va a estar por acá y una varianza, voy a ponerla en azul, una media que está por acá y una varianza que es la amplitud de esto, ¿sí? Eso es lo que tú haces con estadística descriptiva, ¿no? Eso es lo que hemos visto hasta ahora y de repente tú no te has preguntado por qué o para qué eso, ¿no? Bien, hay, digamos, otras técnicas estadísticas que son importantes. Vamos a suponer que tú a una parcela no le colocas el químico y a otra parcela sí le colocas el químico, ¿sí? Entonces quiere decir que a cada una de estas, vamos a suponer que a la del lado izquierdo le corresponde, después que uno hace todo ese procedimiento, yo no voy a volver a hacer lo que es el histograma, sino le corresponde le corresponde esta distribución, esta que está acá, ¿sí? Entonces yo voy a dibujar un eje aquí para ver los kilos, ¿sí? Aquí está el eje, voy a poner en rojo, y aquí más o menos el promedio de esta me da, vamos a suponer que me da alrededor de, por planta, 0.97, por decir algo, ¿sí? Y luego la otra, 1.2, voy a ponerlo así, ¿no? Esta es para la primera parcela, ¿no? Ahora, en la segunda parcela, vamos a suponer que está por acá, tú tienes otra parcela, ponerlo por acá, ¿sí? Pones ahí otras plantas, pero a esta sí le pones los químicos. Voy a ponerlo en cuadradito. Esta sí le ponen los químicos. Al igual que esta, también esa variable que es la cantidad de kilos va a tener una distribución y la distribución yo lo voy a dibujar en azul. ¿Sí? O sea que esa distribución viene para acá. La saco de acá y va a estar más o menos aquí. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que la media 1.2 está por aquí. ¿Sí? Entonces la 1.2 es esto.
¿sí? La media de azul es una de la que es azul, de la nueva que ha sido administrada con el tratamiento, o le has echado el químico y a la izquierda no. De repente, así de forma gráfica, tú descubres que como está más a la derecha y vale 1.2 el promedio, puedes concluir de que efectivamente el químico que le estás administrando a la planta tiene un efecto positivo, sobre todo en la productividad, en esa variable, ¿sí? Pero bien, eso no es suficiente porque resulta que se solapa. Si ves que se solapan, quiere decir que hay plantas, voy a ponerlo acá, hay plantas, por decir algo, de esta población, ¿sí? Que pueden coincidir, o sea, pueden estar en las dos. O sea, eso lleva entonces a que tú tienes que hacer una prueba de hipótesis. Entonces, una cosa es la estimación, por lo menos el valor del 0,97, este que está acá, para estimar el promedio de esta distribución que está acá para la primera muestra, para la primera experimento, que es este, eso se llama estimación. Para la segunda sería este 1.2, le asociamos a esta distribución y se corresponde a la data esta nueva que está aquí. ¿Sí? Entonces, eso desde el punto de vista operativo sería estimación puntual, ¿no? Estimar la varianza y ver si eso corresponde a una distribución normal. Pero, digamos, eso ya, digamos, es una, valga la redundancia, un procedimiento que quizás pueda ser útil en el caso de que si tú vas a planificar, vamos a suponer la producción para el año que viene y necesitas solicitar un crédito. Entonces, el banco, la empresa que te va a financiar o te va, la institución que te va a prestar el dinero, te va a decir, ok, nosotros, ¿cómo tú vas a pagar nuestro dinero? Dice, bueno, yo estoy sembrando. Entonces, si tú siembras 1000 plantas de maíz, entonces, si cada planta produce 1.2, tú más o menos conoces cuál va a ser la productividad que vas a generar, ¿sí? Y por ende, si ves el mercado, cómo se comporta el precio, entonces si el precio más o menos del café, vamos a suponer que te da una curva como esta, voy a dibujarla ¿en qué color? En negro. Vamos a suponer que los precios del café más o menos fluctúan algo así, por el orden de los a precio de productor de los 18 kilos, ¿sí? Entonces tú tomas un promedio, puede que sea más caro, no es un supuesto, ¿no? Tú dices, bueno, si yo produzco 1000 plantas y cada planta me va a dar, pones 1000 plantas, que espera sembrar al menos, sí puedes sembrar más, pero él te pide un estimado lo pones por 1.2, te da la cantidad de plantas, ¿sí? Y luego cuando multiplicas eso por 18 soles, más o menos generas la cantidad de dinero que se va a obtener por la venta de ese producto, ¿sí? Entonces, quizás el banco, en base a ese estimado, te va a dar un dinero, ¿sí? Y bueno, tú después sacas tus cuentas, cuánto vas a pagar en interés y ves si te conviene o no te conviene, digamos, aceptar eso, porque en la empresa dice que se trabaja mejor con el dinero prestado y así funciona la economía, ¿no? Ok, aquí es importante los procedimientos de estimación. Y resulta que el banco no te va a aceptar algo así como que, yo lo calculé, tuvo un promedio. No, eso es muy técnico. Tiene que buscar lo que se llama un intervalo de confianza. O sea que el analista de crédito del banco no te va a aceptar que le pongas el 1.2, sino que tienes que poner 1.2 más o menos un intervalo de confianza, un valor aquí que viene de un Z por una varianza, ¿sí? Una desviación típica, y eso te da un intervalo de confianza que puede estar entre 0.97 y 1.3, por decir algo, ¿sí? Esto es lo que le importa al banco. Pues sí, es factible de que este señor pueda conseguir ese volumen de producción y como en el mercado más o menos las expectativas de la demanda es tanto y eso sirve para que te aprueben el crédito, ¿sí? Entonces, eso se llama estimación puntual. Lo que es comparar, ¿no? Comparar, digamos, en la productividad por planta que se obtiene cuando tú a un conjunto de árboles, de plantas de café, no le administras el químico y a otro sí, y vas a comparar, a eso se le llama una prueba de hipótesis. O sea, el mecanismo o la metodología estadística
para tú hacer esa comprobación formal, ¿sí? Es la prueba de hipótesis. Y si el tamaño de la muestra es grande, se utiliza algo que se llama el TZ. Y si no es, pasa de, por lo general, yo leí que en algunos libros dice 23 o 30. Bueno, lo más confiable es que si ves que es menos de 23, utiliza una t-study, ¿sí? De comparación de medias. Y si no, utilizas una distribución normal estándar, ¿no? Que se llama el TZ. Bien, esos son pruebas de hipótesis. Ahora, para comparar dos medias, eso es lo mismo que, por lo menos en tu caso, bueno, vamos a suponer que tú tienes una chacra en Piura y tienes otra en el Cusco, ¿sí? Con las mismas dimensiones. Quieres averiguar la productividad en cada zona, ¿sí? Quieres averiguar la productividad en cada zona. Entonces allí, de repente, lo que vas a investigar, ya sabes que el químico favorece, ¿no? El crecimiento de la planta, ¿sí? Ahora bien, voy a borrar esto porque tengo muy congestionado, ¿no? Y algo de nuevo. Tú tienes en el Cusco una parcela y tienes otra parcela en Piura, ¿sí? En ambas vas a sembrar, ya probaste que el químico funciona. En ambos vas a sembrar plantas, ya estos cuadritos. En ambos vas a sembrar plantitas, ¿sí? Plantitas, plantitas verdes, ¿sí? Plantas, ya le suministran los químicos a las dos. La única diferencia es que esto está en Piura, Piura, y el otro está en Cusco. O Arequipa. Arequipa. Vamos a suponer que están allá, sí, que allá hace frío. O no sé, algo más frío. Tarica, Tarica. Tarica. ¿Qué prueba hace más frío? Bien, ¿no? En los dos le vas a, tú quieres, digamos, hacer el experimento de nuevo que hiciste antes, pero en dos zonas diferentes. En Piura que hace calor y en Taricá que hace frío, ¿no? De repente, entonces, hay dos factores. Uno es el químico, ¿sí? Tú pones aquí, un factor es el químico, ¿sí? Y el otro factor es la zona, la región, pues. Sí, ahora bien, la región no es algo que, bueno, de repente no debería influir, ¿no? O sea, dónde uno coloca, pero sí influye. Entonces resulta que el químico se le llama factor y la región se toma como un bloque. O sea, es, digamos, como considerar que puede afectar el crecimiento, en este caso la productividad del, de las plantas de café, pero tiene un efecto como si fuera de bloque, o sea, el hecho, eso diría, bueno, sería como el factor temperatura, ¿no? Entonces, lo que se llama un diseño del tipo factorial de un solo factor que se utiliza un químico, todo bien. ¿Sí? La región, entonces, es déjame un segundito para responder un correo. Ok. La región es el, ¿ves mi pantalla? Dice Pure y Taricá y están las Sí, pantallitas. sí, Ok, sí, sí, ¿no? observa. Eso, ok, tú puedes comparar, hacer una prueba de este tipo, ¿no? Para introducir el análisis factorial. Tú aquí lo mismo, llegas, agarras esto, una distribución normal, agarras la otra, esta que está acá, una distribución normal, te vas a poner el color, ¿sí? Tienes otra. Le puedes aplicar un test T, un TZ, eso depende del tamaño de la muestra. Si tiene mucha planta, es un TZ, un test de que llaman de normal estándar, ¿sí? Y comparas, sí y bien. Ves que tiene diferencia, ¿no? Pues será debido al químico, bueno, o puede ser a la región. Entonces ya ahí se plantearía un diseño del tipo factorial y lo que se llama una nova, que vamos a explicar más adelante, te va a servir para eso, ¿sí? Ahora, eso es que estás comparando un solo químico, ¿no? Sí, y digamos que es algo que de alguna manera uno tiene en mente de que sí, es como una causa, ¿sí? De un efecto, en este caso sería el peso. Pero ¿qué pasa si tú consideras dos químicos? Si un químico puede ser urea, bueno, no sé, la urea
tendrá sus compuestos químicos. Vamos a suponer una sustancia, ¿sí? Un polvo que se llama urea y otro polvo se llama fosforita, ¿sí? O nitrato de amonio, no sé cómo es que se llama eso que utilizan para hacer dinamita, eso, nitrato de plata, ¿no? Algunos de esos nitratos se utiliza ahí en el cultivo, ¿no? Bien, si haces eso, ya la cuestión sería la siguiente, ¿no? Pones dos químicos, sí. El uno sería urea. El segundo sería fosforita. 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 Y todavía sigue estando en la región. ¿Sí? Entonces tú puedes plantear un diseño que se llama en dos vías. ¿Sí? Un diseño experimental. El primero es un diseño en una vía. O sea, si es solo químico y no hay región, se le llama diseño en una vía. ¿Sí? O sea, voy a ponerlo arriba para que retomar esto. Si solamente las parcelas están en el mismo lugar, ¿sí? Y solamente prueba el químico, vamos a suponer que pruebas urea. Solamente pruebas urea, ¿sí? En las dos parcelas o en muchas parcelas, ¿sí? Casi siempre a eso se le define un análisis de una sola vía, ¿sí? Pues el número de parcelas, ahorita te voy a explicar, si tienes dos, pues todavía se puede resolver con prueba de hipótesis, pero si tiene más de dos, tiene que utilizar algo que se llama ANOVA, que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, vamos a ver ANOVA. Entonces, vamos a considerar que en vez de dos parcelas tienes tres. ¿Sí? Tienes tres parcelas, en principio en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar puede ser, en el mismo lugar en Arequipa, por decirlo, por poner un ejemplo. ¿Sí? Este no es. Ahí están las plantas, tres parcelas. ¿Sí? Vamos a suponer que están en el mismo lugar, ¿no? Entonces resulta que esto también tiene una distribución, ¿no? Voy a ponerla en rojo. Esta ataca. Tiene, esto no es. La otra es así. Tiene esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo así. La verde es de esta es la azul, voy a poner la roja, es esta es la roja y la azul viene de acá. Esa no es la azul. Esta es la azul, ¿no? Bien, ya ahí por lo menos tú vas a comparar la media de tres parcelas. Si hubieran dos, todavía el procedimiento de prueba de hipótesis de dos poblaciones te pueda servir, pero ya que eso, tú puedes hacer de dos en dos, comparar la roja con la verde, la roja con la azul y después la azul con la verde y hacer lo que se llaman pruebas T 2 en 2, ¿sí? Pero no no es confiable, ¿no? Hay una razón estadística, ¿sí? Porque aumenta, digamos, un tipo de variación que no conviene y se le llama error, ¿no? La forma óptima de hacer ese trabajo se le llama ANOVA. Cuando hay nietos, para estar embarazada 7 veces. Se le llama ANOVA. ANOVA, ¿sí? ANOVA. ANOVA significa análisis os varianza, ¿sí? O sea que, ¿por qué se pregunta por las medias si analiza la varianza? Bueno, eso lo explicamos después. Pero ahora, si tú consideras un solo factor, en este caso la urea, ¿sí? Eso se le llama ANOVA One Way o análisis de un solo factor, ¿sí? Si consideras dos, ¿sí? Si consideras dos, entonces consideras, voy a ponerlo en verde, en azul. Si consideras uno urea y otro fosforita, eso se le llama un diseño factorial de dos vías o de dos factores, ¿sí? Entonces, el primero que está en rojo es una ANOVA donde tú pruebas un solo químico. Y en el segundo es un experimento donde tú consideras dos químicos. O sea, en el primero uno, en el segundo dos. Para tú hacer este experimento, la metodología es la siguiente, ¿no?
tú esas parcelas que están ahí, le quitas lo que es la capa superficial, ¿sí? Lo que tiene arriba. Lo mezclas todo bien, lo homogenizas y vuelve a distribuirlo, de modo que cada parcela tenga el mismo terreno. Vamos a suponer que están las dos en Taricá, ¿sí? A las dos le administra. ¿Por qué lo tiene que hacer? Para que, digamos, si hay alguna diferencia en la productividad de cada planta, no sea atribuible al terreno, porque de repente si tú no haces eso y este terreno, el de la izquierda, tiene mejor condición que el de la derecha, pues sí, fue un factor que no consideraste. Entonces, para, digamos, descartar que el factor tierra afecta el crecimiento de la planta, lo que hace es uniformizar, homogeneizar el terreno y listo. Las condiciones de regado, las mismas para las tres. Las condiciones de temperatura del clima, las mismas para las tres. Entonces, las plantas que hace, vas a necesitar sembrar las plantas pequeñas de café, pero resulta que cuando las siembras tienen que tener el mismo tamaño. Entonces, si vas a sembrar 1000, pues tú en un semillero llega y pones 2000 o pones más, hasta 3000 plantitas, ¿sí? Y de esas agarra las que más o menos tengan el mismo tamaño, ¿sí? Pones, qué sé yo, un láser o algo así y ves y vas quitando las que más o menos son iguales. Agarra esa y vamos a suponer que agarra 1200, pone 400 en una parcela, 400 en la otra y 400 en esta. De modo que el tamaño inicial de la planta es más o menos igual. Si la planta al cabo de un año tiene un rendimiento diferente, entonces, bueno, eso se debe en el caso de arriba de la urea al factor urea, ¿sí? Pero ¿qué sucede si en el caso tuyo utilizas dos variedades de café? ¿Sí? Ya, entonces tú puedes pensar, oye, pero la urea puede tener un efecto diferencial en este tipo de café y otro, y o sea que es distinto pues, en cada uno de estos. Ahí el tipo de café no es un factor, entonces se le considera bloque, por eso a ti te pidieron que lo hagas con un bloque. Entonces quiero que captes la idea de lo que significa un factor y lo que significa un bloque. O sea, en realidad, eso que tú consideras un bloque, se puede decir que es como un factor, pero que no es de interés para la investigación. Sin embargo, sí es importante considerar que puede producir algún efecto sobre la variable respuesta, porque es verdad, de repente las reses, esas vaquitas pequeñitas, Jersey, Holstein, que son grandotas, son suizas, las Jersey creo que es americana, son grandes, pues, pues cuando se le administra, creo que sal, un tipo de sal, la productividad de la leche de esas vacas es superior, o sea que sí influye en la raza, ¿no? Pero eso se le considera como bloque. En cambio, la sal se le considera como factor. Eso es importante diferenciarlo, ¿sí? Porque el modelo estadístico y la técnica que se utiliza son diferentes. Entonces, es muy importante eso. Bien, una cosa son los factores y otra cosa son los bloques, ¿sí? Y también la jerarquía, ¿no? No vamos a hablar de la jerarquía por ahora, pero eso también está en lo que se llama el ANOVA. Lo que quiero que te quede claro, o a todos los presentes, no sé cuántos hay 5, es que esto es la técnica de investigación que más se usa a nivel mundial, ¿sí? O sea, todas esas empresas grandes, le digo Monsanto, que es líder, yo creo que donde más se produce eso, el café colombiano, el café brasileño, el africano, todos de alguna manera han utilizado este tipo de metodología, porque es la forma de hacerlo, o sea, la metodología estadística, y ahorita le digo cómo se hace optimización de eso que tú estás buscando de esta manera, pero eso descansa en esa metodología que se llama ANOVA, ¿sí? Entonces la ANOVA depende de los factores que tú vas a investigar. Si por lo general tú vas a investigar tú estás investigando tres químicos, ¿sí? Tú puedes hacer el experimento de la siguiente manera. A la parcela de la izquierda le echas un químico, a la parcela del medio le echas otro químico y a la última, que está más a la derecha, le echas un químico que no has usado en las anteriores, ¿sí? Bien, eso es válido, ¿sí? Pero resulta que quizás introduzca mucho error, ¿no? Lo más conveniente es que tú en la primera parcela utilices los tres químicos, en la segunda parcela utilices los tres químicos, y en la tercera, o sea, simultáneo, pues. Es mejor, o sea, no es lo mismo hacer experimentos de forma aislada donde tú pruebas cada químico por separado que utilizarlo de forma conjunta. ¿Sí? No se obtienen los mismos resultados, pero resulta caro.
O sea, hacer experimentos donde considere de manera simultánea químicos es caro. Le pongo el experimento clásico, ¿no? La sal es un compuesto formado por sodio y cloro, ¿sí? Entonces, de repente, si tú llegas y lo utilizas de forma conjunta, pues le estás echando sal a las plantas, vamos a suponer que eso lo hace en el medio, ¿sí? Sin embargo, si lo hace por separado, a la de la izquierda le echa sodio y a la derecha le pone cloro. Lo más seguro es que esas plantas ni crezcan, ¿sí? Pero lo que quiero que veas que lo que se llama el efecto de interacción es que si se utiliza de forma simultánea, digamos que es una situación muy diferente a aquella que cuando se hace de forma separada, ¿no? Bien, y eso lo considera ANOVA, ¿sí? ANOVA es quizás de las técnicas, como le digo, si no es la más usada, pues, bueno, todavía no he visto otra, ¿no? Que se utilice más que ANOVA, ¿no? Y después vemos cómo se hace en regresión, cómo se utiliza en regresión lo que es ANOVA. A lo que voy es que depende del tipo de situación que tú quieras. Si es un solo químico, ahí en el SPSS ANOVA One Way o ANOVA un solo factor. Si son dos, te dice ANOVA dos factores two way, ¿sí? Y así. Si son tres, pues ANOVA three way o tres factores, si es en español. Más de ahí resulta caro, se puede hacer, ¿no? Hay paquetes como todos, si tú sabes programar, pero en la práctica lo que más se utiliza son de dos y de tres. Eso está ya programado en los paquetes. O sea que hay empresas como Monsanto que utilizan más factores, sí. Y por lo menos, ¿cuál es el descubrimiento más grande que ha hecho Monsanto? Pues ahorita a Monsanto se le dio lo que fue el descifrado del ADN humano, ese experimento grande el proyecto ADN, pues. Se criticó que se le diera a Monsanto. Pues yo en particular no voy a hablar mal de Monsanto, pero no, digamos, no es, no es irrelevante. Yo sé que lo critica mucho por internet, pero no es relevante para lo que queremos explicar acá, ¿sí? Pero hay un detalle allí que sí se puede destacar, ¿no? Monsanto logró algo increíble, ¿sí? Usted agarra una semilla de maíz, la siembra. Esa produce una planta, esa planta produce lo que se llama una mazorca, que es donde están las semillitas de maíz. Si tú siembras una, lo más seguro es que la planta produzca, puede hasta producir 1000 semillas, ¿sí? Y cada una de estas semillas va a producir otra planta y así sucesivamente se llena todo de plantas. Pues resulta que Monsanto, con su ingeniería genética y su química, lo que sea, logró que usted siembre una planta, una semillita, produzca una mazorca muy bueno, ojo, eso sí indiscutible, la calidad del maíz de Monsanto. Es el que vende en latita, ¿sí? Y se utiliza para incluso sacar combustible. Eso logró Monsanto. Agarra la semilla, siembra, produce un maíz, ojo, y ese maíz es casi perfecto, parece de utilería, no tiene deformidades ni nada. Pero resulta que tú agarras esa semillita de maíz y la siembras y no te produce más planta. ¿Por qué se cree que hizo Monsanto eso? Para tener un monopolio. Eso tiene por allá en el Polo Norte un inventario, un almacén de semillas, que es de ellos. Sí, no sé, por si hay una explosión o algo, como quien dice, replantar. O sea, él tiene un banco de semillas, por decirlo así. Pero lo que se critica a Monsanto es que, ok, pues logró eso, su maíz de buena calidad, con eso alimentan las reses, donde sacan carne McDonald's, Burger King, lo que sea, combustible y tiene unas propiedades muy importantes, aguanta más las plagas, lo que sea. Está bien, pero lo que hizo Monsanto grave es que usted en Estados Unidos no puede llevar semillas de maíz. Esas semillitas de maíz que están acá no se pueden, está prohibido. O sea, creó legislaciones, creó un monopolio. Y ahí es donde se le critica, ¿por qué Monsanto hizo eso? Ok, hizo el maíz, pero ¿por qué no dejó el otro maíz? No, pues dice que ellos están creando una especie, una variedad de maíz, entonces meter otras semillas de maíz va a afectar todo ese, vamos a suponer, un esfuerzo, toda esa empresa que ellos a lo largo de los años han llevado, han sacado adelante y que eso es muy costoso. Bueno, estaba allí. Al extremo que el señor Obama, ese señor Moreno que ganó la presidencia, como fue la primera persona de color que ganó, estaba en el bufete de abogados que estaba demandando a Monsanto, pero resulta que también fue comprado, no hizo nada para que vea el poder que tiene Monsanto.
Entonces, ¿de dónde viene el poder de Monsanto y por qué la historia? Porque ellos utilizan ANOVA. Ellos utilizan, esta es la técnica, digamos, de 3M, DuPont, que son todas empresas químicas y biológicas poderosas. A Pfizer, las químicas que producen vacunas, de alguna manera utilizan ANOVA. O sea que le digo, ANOVA, si usted una técnica en cualquier experimento que va a utilizar, es importante que sepa ANOVA. O sea, todo profesional casi, yo hablo de ingeniería principalmente, o que trabaje de manera empírica, los ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, que trabajan con reses, tienen que conocer de ANOVA. ¿Sí? Eso es digamos, una de las herramientas que más se utiliza. Entonces le voy a explicar cómo funciona ANOVA. Voy a quitar todos esos gráficos y voy a poner aquí las 3 parcelitas y de una vez explicamos lo que son. Aquí están las parcelas. Vamos a poner aquí las parcelas. Estas son las 3 parcelas, ¿no? Entonces yo voy a poner acá un gráfico de lo que son las distribuciones. ¿Sí? O sea que la primera distribución sería un conjunto de puntitos, pero esos puntitos uno lo puede resumir en una distribución como esta. Esta es la distribución. ¿Sí? La primera, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Aquí voy a separar dos cosas. Voy a separar una situación en la cual el efecto, el factor, estoy trabajando con un solo factor, la urea, ¿sí? Sobre el crecimiento de las plantas. Vamos a suponer que la urea sí produce algún efecto, entonces da una situación como esta. Pero cuando el factor no produce ningún efecto, se da una situación diferente. Se da como esta. Vamos a ponerlo acá, acá y acá. Vamos a poner, esta quedó fea. No fea, sino no me quedó centrado. ¿Sí? Entonces yo voy a graficar las medias. ¿Sí? La primera media, voy a ponerle de color a esta. Esta no es. Esta es la primera media. Esta es la segunda media. Y esta es la tercera media. Si ustedes ven, ¿no? Voy a poner también las varianzas. La varianza de esta es esta varianza. Pasa que me queda muy grande. Bueno, voy a quitarlo. Voy a quitar esta. La varianza se refiere principalmente a esta anchura. Esta anchura es la varianza, esta anchura es la varianza y esta anchura es la varianza. Si notan, esa anchura es igual a acá, es igual a acá y es igual a acá. Si uno junta los 3 datos, la anchura total le da esta. ¿Sí? Entonces, si usted junta estos datos, pues aquí la anchura no varía. ¿Sí? Entonces, si ven por qué se le llama análisis de varianza, porque cuando la media influye sobre las poblaciones, la varianza abajo crece. En cambio, cuando no influye, con el caso de la derecha, pues la varianza casi que es idéntica. Si yo pongo una raya acá, pongo una raya en el medio, ¿sí? ¿Qué obtengo? Las medias son casi que igualitas, muy parecidas. Pero aquí no se puede aplicar los test de hipótesis pareados de 2 poblaciones. No, aquí a juro se tiene que utilizar ANOVA. Entonces, ANOVA utiliza una técnica que prueba la diferencia de medias en función de la varianza. Entonces, ves que si la varianza crece, pues quiere decir que es por efecto de las medias. Y por eso se le llama ANOVA, ¿no? Entonces, ese ANOVA, pues se puede extender al caso de 2 factores, o se puede extender al caso de un factor y un bloque, y así sucesivamente, y todo eso que expliqué en adelante. Pero, ¿cómo hace optimización estocástica Monsanto? Eso se lo voy a explicar, entonces entramos ya a ver algo de regresión y vamos al software, ¿sí? Primero, él hace este experimento. Vamos a suponer que tiene 5 parcelas. El caso del maíz, que es el caso clásico de Monsanto. Tiene 5 parcelas, vamos a ponerle estos, ¿sí? Y le va a administrar urea. Vamos a suponer que son, no me quedaron iguales, o sea, las parcelitas tienen que ser iguales, imaginen ustedes que son iguales, ¿sí? Bien, si se usa un químico y a este se le pone 0 químico, o sea, a este no se le administra nada, se le pone 0. A este se le pone 5 gramos, a este se le pone 7 gramos, a este se le pone 9 gramos y a este se le pone, vamos a ponerle 11 gramos, ¿sí? De urea, ¿no? Bien, entonces esos datos, lo mismo, usted toma los datos, construye un histograma y después una
una distribución, ¿no? Porque para eso se utiliza. Entonces vamos a suponer que las distribuciones yo lo voy a dibujar de esta manera, ¿no? Entonces la primera la pongo aquí, ¿sí? La segunda más o menos me da, bueno, es que tengo que poner un eje, ¿sí? Voy a poner un eje porque si no, no se va a entender esto, ¿sí? Bien, aquí sí se va a entender, voy a poner la distribución de esta manera. Vamos a suponer que la primera le da esta distribución así. Voy a poner 4 distribuciones, voy a poner acá, para que vean cómo funciona esto, para que vean lo poderoso que es ANOVA. Sí. Ok, la primera distribución es esta. Me quedó mal. La segunda es esta, la tercera es esta, la cuarta es esta y la quinta es esta. Hace ese experimento. Prueba ANOVA. Entonces ANOVA dice, ¿son todas las medias iguales? Pues no. Rechaza esa hipótesis. Si la hipótesis no se rechaza, entonces ese químico no lo estudia más. Dice, bueno, ¿para qué yo voy a investigar ese químico si resulta que no produce ningún efecto diferencial en la variable que yo estoy investigando? Pero aquí sí lo produce porque las medias, si voy a dibujar dos, si las medias son estas que están acá. Aquí las ve. Las medias serían estas. Esta sería una media. Esta sería otra. Ve que son diferentes, ¿eh? Esta sería otra. Aquí arriba iría otra. Esta sería la de acá y así sucesivamente. Ahí se ve que las medias claramente son diferentes. Donde den iguales, pues están todas alineadas y quiere decir que no producen ningún efecto. Entonces no se rechaza ANOVA. Si no se rechaza ANOVA, pues por lo menos en el caso de estas empresas que averiguan, lo que les interesa es averiguar si algún factor tiene alguna incidencia en alguna variable de respuesta. Entonces les interesa que dé un resultado como este. Pero si les da el otro que les dije, si les da todos igualitos, a ponerlo en rojo. Si les aparece, ya va. Si les aparece algo como esto, el primero les da así, el segundo les da así, el tercero así, y este así. Entonces la hipótesis de ANOVA que dice H0, son las medias iguales, aquí no se rechaza, y aquí sí se rechaza. Entonces, ¿qué es lo que significa en este caso que estoy acá? Que ese factor, digamos, da igual, si le echo poquito, le echo mucho, no afecta para nada el rendimiento de una planta. Entonces, no se rechaza ANOVA y el p-value le da alto. O sea, el p-value que afirma que las medias son iguales, esa afirmación, él la pone con un valor muy alto. En este caso le daría 0,90 y pico. Pero en el caso de la izquierda, cuando se afirma en el verde, este que está acá, cuando se pregunta, ¿son las medias iguales? En este caso de acá, ¿cómo le va a dar el p-value? La hipótesis ANOVA siempre la misma. Pregunta, ¿son las medias iguales? En este caso le va a dar un 0, pero bien 0, porque resulta que no son iguales, entonces por lo tanto ANOVA se rechaza, porque eso es lo que se busca, y miren lo que hace ahora. Ajusta una curva como esta. Esta es la curva de optimización, esta es la curva que ajusta. ¿Sí? Entonces ve que más o menos por aquí está algo del óptimo. Entonces repite el experimento, pero en este caso utiliza 6 gramos, 7 gramos, 7.5, 8 y 8.5. Vuelve y repite el experimento y va obteniendo curvas como esa, y va refinando y va refinando. Y eso es la recetica que le manda Monsanto. Siembre este maíz en tal clima, échele tal cosa y así sucesivamente, y con eso usted va a obtener el máximo rendimiento. Y eso para que vea lo importante que es ANOVA. ¿Sí? O sea, que el que no haya conocido ANOVA, y sobre todo a nivel de investigación, pues bueno, entérese, eso es casi que lo más poderoso que uno tiene. Si después vemos regresión, porque de ahí sale, pero eso que está ahí se llama RSM, que es lo que ellos utilizan, así en grande. Voy a ponerlo acá, así. RSM, que es no lo patentaron, no sé cómo, pero bueno. Se llama Response Surface Methodology. Metodología de superficie de respuesta. Cuando es un solo factor, pues es una curva como esa. Cuando son dos, le da una superficie, un cono o algo así. Cuando son tres, pues ya no se puede ver. Eso ya queda en un espacio allá. Pero siempre son curvas que tienen un valor máximo, ¿sí? Y hoy en día las computadoras, pues, porque así con uno solo se puede ver fácil.
y uno puede probar, pero resulta que hay que probar más de 2, 3, hasta 5 factores, pues. Y eso implica mucho dinero. Y cómo probar, cómo moverse de uno al otro, cómo hacer, eso son, ya han desarrollado su propia metodología, pero son eficientes. Tanto es la eficiencia que ha encontrado Monsanto que para descubrir el ADN no hubo otro. O sea, ¿qué empresa puede competir contra Monsanto? Pues no había. Así no quiera a Monsanto, pero si alguien puede descubrir, digamos, algún resultado importante de ese proyecto ADN, pues tiene que ser Monsanto porque ellos son casi que, o no sé si lo inventaron, ¿no? Eso sí no lo sé. Pero ejemplo clásico, el café colombiano. ¿Sí? Los colombianos utilizaron, creo que acá en el Perú ahora, pero de que yo conozco, el café brasileño se vendía más que el colombiano. Bueno, los colombianos comenzaron a aplicar intensivamente ANOVA y ya vieron la fama que adquirió el café colombiano, ¿no? Y casi se lo deben prácticamente a esto, ¿no? Y todas esas variedades, o sea, cada vez que eso se llama optimización estocástica o optimización estadística y el caballito de donde se montan se llama ANOVA. O sea, que todo eso tiene que ver con esa técnica y son mezclas y hay variedades de libros completos de que solamente explican ANOVA, pero sobre todo en el área de ingeniería, en el área donde usted haya investigación, sobre todo con fines de buscar altos rendimientos, a juro, ANOVA. ¿Sí? O sea que eso estaba allí. ¿Sí? Para concluir y aprovechar esto, le voy a explicar qué pasa en esta curva que yo puse acá. Voy a borrar un poquito esto. Voy a borrar esto para explicar una regresión. Borro esto, borro esto, borro esto. Sí. ANOVA por lo general funciona con variables cualitativas o cuantitativas. O sea que si yo coloco, por decir algo, de repente una variable de tipo cualitativa puede ser el caso de que tienes el compañero aquí que me dio los datos, la variedad del café. Él tiene 5 variedades de café. Ahí no se puede establecer ni un orden ni que una variedad es superior a otra. Vamos a suponer que hay café brasileño, hay una variedad brasileña, una variedad colombiana, una variedad peruana y una variedad colombiana, ¿sí? ANOVA funciona con eso. O sea, esos son variables de tipo cualitativa, pero ANOVA también funciona con datos que son cuantitativos. Entonces, en este caso, 0, 5, 7 son valores que se pueden cuantificar y puedes decir que el 7 es mayor que el 5. Pero decir que el café brasileño es mayor que el café colombiano, primero ofende, ¿no? Pero eso no se puede comparar tampoco. Quizás en un momento la calidad, bueno, pero por poner un ejemplo donde sí se vea claro el color de ojo, que aquí no tiene que ver. O que de repente el tipo de suelo en el cual se siembra, sí, no se puede decir este suelo es mayor que esto o algo así, o si usted tiene varias parcelas en cierto orden, las enumera, las que están más a la izquierda, las más a la derecha, ahí eso, establecer un orden, como lo que he hecho aquí arriba, no se puede hacer en variables cualitativas, y sin embargo ANOVA funciona, ¿no? Pero en este caso, sí, vamos a suponer que yo voy a estudiar, yo voy a poner más casos, voy a poner acá más casos, y a esto le voy a poner 12, esto le puedo poner 15, no tiene que ser igualmente espaciado, y esto le voy a poner 20, ¿sí? Y pruebo, siembro muchas plantas, obtengo datos, muchos datos, esos datos pues son puntitos, pues, puntitos, bueno, estos puntitos ya los puse mal, vamos a ponerlo más abajito, vamos a poner los puntitos del 5, los puntitos del 0. Los puntitos del 5 están acá, los puntitos del 7 están por acá, los puntitos del 9 están por acá, los puntitos del 11 por acá, del 12, y así sucesivamente veo los experimentos. ¿Sí? Igual que hice con el otro, estos son distribuciones normales para que haya importancia de la normal y listo. ¿Sí? Y listo, estas son distribuciones normales. Bien, pues resulta que yo veo que hay como una tendencia a crecer hacia la derecha, ¿no? Pues sí, sí hay como algo, ay, ya va, era de otro color que quería ponerlo. A poner esta raya azul.
Esto es, ¿sí? Pues sí, descubro que el crecimiento, la cantidad de kilos, dependiendo de la cantidad de urea que yo administre, va a ir creciendo. O sea, para 0, muy poquito, para 5, un poquito más, para 7 y así sucesivamente, ¿sí? Pero bueno, eso no es que crece indefinido, no hay nada, que sobre todo eso tiende a bajar como la otra. O sea, que si usted le echa mucho, tendría que ser más bien una curva como esta, a ponerla en verde. Por lo general es como esta. Patinaje sobre hielo. Tiene que ser una curva como esta, sí. Sí, bueno, la hice mal. Es una curva que tiende a bajar. O sea, quiere decir que si usted le echa mucho, ya no va a llegar un momento que la planta ni siquiera va a crecer. Esa curva verde y esa curva azul se llama curva o recta de regresión. Y es la otra técnica estadística que tenemos que ver acá. ¿Sí? Hasta que ya por lo menos ANOVA, ya más o menos vieron, y eso se llama regresión. Entonces usted por lo menos en el caso de una línea recta, para los que sepan matemáticas, pues, ¿qué dice la línea recta? En el caso de la línea recta dice, bueno, es un modelo en donde hay dos parámetros. Hay una línea recta, siempre es así, ¿no? Tiene un corte, esto se llama el corte, vamos a llamarlo A, ese puntico, más B por X, y X sería en este caso la urea, la cantidad de urea que lo administro. Esto es el factor, ¿sí?, que incide sobre esta variable. Cuando se multiplica por la cantidad de urea, pues me dice qué tamaño voy a lograr, ¿sí? Esto se estima y esto se llama una línea de regresión. En el caso de la curva verde, ¿sí? En el caso de la curva verde es una parábola, entonces ya tiene 3 parámetros. El término independiente, el término con una sola X y el término con una X al cuadrado, ¿sí? Porque es una curva cuadrática, ¿sí? Usted toma datos y ¿para qué sirven los datos? Para decirle quién es la A, decirle quién es la B y quién es la C. Eso se llama estimación vía cuando se utiliza modelos de regresión, ¿sí? Pero más o menos para que vea cómo se deduce a partir de ANOVA, ¿no? Cuando usted haga análisis de regresión, al final del análisis le va a aparecer le aparece una tabla ANOVA. Entonces mucha gente no entiende por qué aparece ANOVA cuando se hace análisis de regresión. Y confunde más porque hay libros que te dan primero regresión y después te dan ANOVA. Entonces la gente tiende a como a interiorizar, pero ¿por qué mi primero regresión y ahora ANOVA? Incluso hay forma de explicar, de justificar ANOVA a través de regresión. Sí, es un artificio matemático, se puede, no. Pero lo lógico es que tú veas primero ANOVA y después veas regresión, ¿sí? Y esto que está acá, sobre todo, a través del tiempo, ustedes están viendo que el dólar sube. Sí, o sea, pasa el año, va subiendo. El valor por metro cuadrado de la vivienda en una zona acomodada, socialmente tipo A, crece. ¿Sí? Entonces, si usted va a estimar, o usted dice, bueno, yo tengo ahora un departamento, ¿qué hago? ¿Lo vendo o lo vendo dentro de 5 años? Entonces usted utiliza una curva de regresión para decir cuánto en 5 años se elevaría el costo. Si no le hace falta el dinero y ve que lo que va, que lo que va a producir con la venta de ahora, pues no es mucho, pues mejor se aguanta y lo vende dentro de 5 años. ¿Sí? Y utiliza una regresión. Para eso se utiliza también regresión. O sea que es bastante útil en ingeniería el análisis de regresión. Entonces ahora sí vamos con los datos. Ya vimos la teoría. Vamos con los datos. Mira, me salió esta corta. Vamos con los datos del señor acá. Bien, voy a leer los datos de él en el SPSS. O sea que hemos visto que hay estimación, hemos visto que hay, no tengo ninguna imagen para que ahorita se las ponga, estoy dejando que cargue el SPSS, o sea que todavía no tengo una imagen que mostrarle, solo voy a hacer un resumen, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas estadísticas que hemos visto, antes eran los fundamentos porque era lo normal o los parámetros y lo que tenía que ver con el modelo matemático sobre el cual se sostiene, ¿no?, la mayoría de las técnicas estadísticas, ¿sí? Entonces, una metodología está relacionada con estimación, otra está relacionada con prueba de hipótesis, otra con ANOVA y ahora otra con regresión, ¿sí? Y así vamos a ir creciendo. Todo eso es bueno, ANOVA se utiliza más a nivel del tipo cualitativo, pero regresión es netamente cuantitativa. O sea, cuando usted le habla de análisis de regresión, son variables del tipo cuantitativo. O sea, que si usted va a medir la variable dependiente, tiene
que ser cuantitativas y las variables independientes, o sea, las que influyen sobre la dependiente, son también cuantitativas. En cambio, en ANOVA no. ¿Sí? Entonces, más adelante, en la próxima clase, vemos un test chi cuadrado, acá, cómo se utilizan los test chi cuadrados, que no son, cuando no es normal, porque toda la estadística se sostiene al supuesto de que hay normalidad, ¿sí? De que hay normalidad, entonces, por lo tanto, ahora sí pongo el SPSS, de que las variables son normales, la distribución son normales, pues todos esos métodos aplican. En el caso, por eso que se hace pruebas de normalidad, ¿no? El test de Kolmogorov, el test de Shapiro-Wilk, hay otro que se llama de Lilly-Ford, ¿sí? Hay dos más, no me viene ahorita a la cabeza, pero yo sé que hay más. En los paquetes depende de lo moderno, ¿no? O sea, hay dos recientes por allí que dependiendo de ciertos contextos, sobre todo en el área de simulación, donde se tiene datos muy precisos, son, digamos, más convenientes que lo anterior, aunque Shapiro, Willis y Kolmogorov fue el primero, o sea, depende de la cantidad de data, tiene que haber un límite, más de 20, alguien dice que más de 50, pero bueno, depende de la cantidad de data, ¿sí? De lo que se haya. Bien, estos datos, vamos a ver lo que tiene el señor, si aplicamos una ANOVA con los datos de acá, que eso es lo que él aplica. Caturra, él tiene varios datos. Vamos a verlo. Eso que llaman la P1, la P2, la P3, la P4 son parcelas. El señor, es que Sí, no profe. logro. Son Sí, parcelas, sí. ¿no? Sí. Uy, pero son bien No, distantes. Sí, profe, altura. Ajá. la P1 es planta 1, planta 2, planta 3, planta 4, planta 5. Ah, ya, el detalle que tiene esos datos que hay que transformarlos primero para poderlos usar allá. Voy a inventar unos datos para poder explicarle lo que es la regresión, ¿no? Ya está bien. De paso les voy a mostrar, voy a ver si tengo cargado aquí. Ok, voy a compartirle algo aquí que les va a gustar. ¿Sí? Voy a compartirlo, déjenme compartir acá. Nuevo new share. ¿Dónde es que está? Aquí está. ¿Sí? ¿Ven algo que aparece como un cuadradito azul que se resume? ¿Sí lo ven? Esto azul que dice resumen. Sí, Sí, lo sí se ven. ve. Sí se ve. Bueno, esto está en internet. Se llama así voy a marcarlo aquí arriba, ¿no? Se llama, todos ustedes pueden crear cuentas con cualquier cuenta de correo, se llama así, RStudio Cloud. ¿Sí? Desde el teléfono incluso lo pueden usar. Esto es lo que yo le digo que si ustedes no tienen, van a producir un paper y no tienen licencia o su universidad que debe tener licencia de software, porque para enviar a revistas indexadas y arbitradas no le van a aceptar que usted trabaje con software por el cual no tenga licencia. O sea, estos son estrictos, sobre todo los europeos, los americanos también, ¿no? Esta es la alternativa gratis. Y le digo, es tan poderoso, incluso hasta más, podría decir que el SPSS, ¿no? Se utiliza acá. Yo lo voy a dar resumen para que vea de qué va el asunto. Y voy a hacer una especie de regresión acá. A los datos, ¿sí? No, el objetivo es mostrar el SPSS porque es fácil. ¿Sí? Ahí esto se tarda es porque está en la nube, pues no lo tengo en mi computadora. Aquí arriba aparece la cantidad de RAM que está utilizando y lo provee una empresa, ¿no? Puede estar vinculada a Google, supongo yo, que son los que venden cómputo en la nube. Pero esto es tan poderoso, ¿sí? Esto, vamos a ver si cae. Ya cayó. Ya llega. Sí. Ya llegó. Bueno, ahí está en rojo. Vamos a ver qué me estaba mostrando. Yo que tenía unos gráficos allí. Para que vean lo... Allá llegó, ¿sí? Eso yo puedo cargar, al igual a este gráfico. Voy a mostrarle un zoom.
¿sí? Para que se vea allí. Bueno, esto es un trabajo que estamos haciendo, estamos asesorándonos. Entonces se refiere a la data de una empresa que da financiamiento y a través de los años, pues cada vez esto fluctúa en el 2012, el 2003 y esto lo hace eso que estaba allí. Pero le voy a mostrar una pequeña de lo que hace con regresión, ¿no? Para que vea lo que hace el R, es sencillo. Por lo menos aquí abajo no se va a ver, tengo que darle otros para cuando suba, lo voy a quitar la flechita esa que está arriba porque sé que es todo. Voy a crear una datica fácil, le voy a decir que me genere 100 datos normales, le voy a decir error, ahorita lo van a ver. Él pone una flecha, rnor, genéreme 100 datos normales con media 0 y varianza, va a ponerle 15. ¿Sí? Entonces, warning, Renault existen 40 advertencias. Bueno, eso no me importa por ahora. Ah, lo hice mal. Son 100 datos. Son 100 datos. Ahora sí. Él generó un error. Voy a generar ahora una variable X que va a ser igual a... bueno, voy a generarlo de dos puntos a 100. O de 0 a 99. De 0 a 99 para mejor. Ahorita esto no lo va a entender porque es puro. Más abajo ahorita le muestro los comandos que están y voy a generar un modelo de regresión. Y igual a 0.7 más 0.3 por la X esa que tengo arriba más el error. Ok, no ven nada, pero voy a hacer un plot y si van a ver algo. Por ahora un plot y le voy a poner Y y X. Vamos a ver si va a ser así. Vamos a poner si lo acepta. Vamos a ver si me lo da. Ok, si vieron lo que voy a subirlo. Sí, eso es una pequeña data, ¿no? Voy a ponerlo en grande. Eso más o menos lo que he hecho allí es lo que la data, esto más que todo generaría una regresión más o menos como esta. Le he puesto mucha varianza, pero solo para fines explicativos, porque yo le digo, nosotros vamos a utilizar lo que es el SPSS, pero usted puede hacer aquí análisis de regresión. Sí, puede hacer ANOVA, todo lo que hemos visto en cualquier paquete estadístico lo puede hacer. El detalle es que aquí, pues, hay que programar, pero tengo que programar, pues no. Pues resulta que si usted va a hacer un trabajo muy específico, casi siempre va a haber lo que se llama un script. Entonces usted lo que hace es subir primero la data, como hacemos con el SPSS, saber cómo se llaman las variables, y si le da un script y en el script le especifican cómo usted debe cambiar el nombre de las variables y corre igualito. O sea que no tiene que saber programar. O sea que es lo más usual que se utiliza a nivel de investigación. Y corre desde un teléfono, ¿sí? O sea que se llama RStudio Cloud. Usted puede descargarlo incluso a su computadora, la versión de RStudio bajo PC. Si necesita un buen computador porque es bastante poderoso. Y tiene muchas librerías para que pueda, aquí por lo menos dice los paquetes, todo lo que puede cargar, análisis de series de tiempo, mucho data science, o sea, esto es bastante poderoso. El que quiera más o menos que le guste esto, yo le recomiendo ampliamente este software. Es gratis si usted no lo usa a nivel profesional. Ya si por lo menos para hacer su tesis, eso no hay problema, pero si usted quiere hacerlo a nivel profesional, se dedica a esto, pues es más barato que comprar el SPSS, de todas maneras se lo digo. Esto es lo que más se usa, el Python, Anaconda y el R, todo está apoyado en el R. Si ustedes ven en los que llevan estadísticas de cuál es el software que más se usa, lo más seguro es que le ponga a nivel de estadística el R, por eso está la R en azul. Y esto es métase a RStudio Cloud, creen su cuenta y es gratis. Y verá que con eso pueden resolver. Vamos a volver entonces al SPSS. Primero aquí a la hoja de señor. Voy a compartirlo y genero una data. Le explico a Nova. Ya va, que se me fue. Ya va, ¿dónde está? Aquí está.
Estoy ahora en lo que es la hoja de cálculo. Voy a generar una data para ANOVA. ANOVA. Mire, como genero yo datos, no sé si ven, voy a volver a compartir porque sí sé que algunas veces me da problemas, ¿sí? Me da problemas esto. Bien. Aquí primero genero números aleatorios. Los voy a generar en la F. No sé si lo ven, me siguen. En la columna F yo voy a poner aleatorio. Aleatorio. Simplemente pongo aleatorio. Le cierro el paréntesis y él me genera un número aleatorio. Voy a generar unos poquitos, unos 20 datos aleatorios. Los pongo por acá. Ah, no, sí. Voy a generarlo acá. 20, después 20 más. Llego a 40. En 40 y después me voy a 60. Para generar 3 poblaciones. Pues con esto vamos a hacer test pareados tipo T y test del otro. ¿Sí? Ahora voy a generar datos. Aquí está la data. Voy a ver que esto es la variedad, el tipo de café. Especie. Voy a llamarlo especie. Entonces le voy a dar 3 tipos. ¿Sí? Le voy a poner 1 a la primera que va hasta el 20. Me voy acá y me voy hasta el 20. Esa es la variedad 1, ¿sí? La variedad 2, pues hasta el 40. Me voy hasta el 40 y aquí lo tengo. Eso representaría la 2. Puede ser una parcela, puede ser una variedad, ¿no? O puede ser el químico, ¿no? Un gramo de esto. También sirve para regresión, ¿no? Ya vieron con el ejemplo de ANOVA que igual lo puse para regresión. Porque regresión es cuantitativa. En cambio, si le pongo ahí que son parcelas, pues no. Ahora voy a generarme una datita, bueno, voy a generarlo algo así. Voy a ponerle que esto va a ser igual a esto que está aquí multiplicado por un factor 0.6 más un error aleatorio, este que está. Ah, me peleé. Ya un segundo que tengo un error. Bueno, lo voy a hacer con este, de todas maneras. Listo, eso me va a dar aquí. El error que tengo es que aquí tengo que insertar otra columna o tengo que poner una abajo porque si no, no me va a alcanzar. Aquí, en el 60. O sea que, bueno, me va a quedar un dato menos. O sea, no le voy a poner nombre a esto porque si no, se me va a complicar la cosa. Voy a quitarle, eliminarlo, que suba, desplace la celda hacia arriba. Y lo mismo hago acá, que desplace la celda hacia arriba, porque no va a tener igual cantidad de datos. Si eso lo hago, después le pongo nombre. No me interesa por ahora el nombre. Sí, y esto lo replico. Esto es para que vean. Ah, no va. Aquí, lo voy a dejar hasta. Y todavía me faltó uno. Voy a ponerlo acá. Y lo genero hasta acá. Bueno, no importa este 4, lo pongo acá. Sí, y este lo extiendo hasta por aquí abajo. No me toma este. ¿Por qué no me toma este? F61. Ah, lo hice mal. Un segundito porque lo hice mal acá. Este tiene que ser con el F1. Con el F1 y ahora sí. Bajo y ya tengo la datita. Bien, esta data la copio y me la llevo para el SPSS. Tal como la copio aquí, me sirve allá. Y este no es 4, este es 3, ahorita lo cambio allá. 4, me voy acá. Ahorita les comparto mi... Bueno, voy a compartirlo ahora. Listo, me trae la data para acá. Si la ven en el SPSS, ¿no? Entonces voy a cambiar el 4 que estaba abajo. ¿Sí? Este es un 3. Esto es un 3. Listo, le voy a poner nombre. A esto le voy a poner
especie. Y a esta le voy a poner kilos. ¿Sí? Voy a utilizar un diseño de One Way que llama. Listo. La medida de esto es de tipo nominal y la de este es de tipo escala. ¿Sí? El primer análisis que voy a hacer es lo que se llama un diagrama de caja. ¿Sí? Me voy acá en lo que se llama explorar o incluso en gráficos, generador de gráficos. Si ven lo que estoy haciendo, bueno, de todas maneras la grabación queda. Sí. Me voy acá y el diagrama de cajitas está acá. ¿Sí? Voy a poner un diagrama de cajas para que vea que aquí el ANOVA se va a rechazar, ¿no? Voy a poner aquí abajo la especie y aquí voy a poner los kilos. Pues no se ve tan diferente, ¿no? Pero bueno, ahí más o menos se ve. Si se va, bueno, si vamos a ver el resultado, ahorita les comparto dónde se ve eso, ¿no? Para que se vea dónde se ve, les comparto mi nueva pantalla. Deja que llegue y aquí me llega el diagrama de caja. Es importante que hagan diagrama de caja. Ahorita vamos a aplicar ANOVA y vamos a aplicar test tipo T. Ah, no, no son iguales. Si ven, yo lo he hecho adrede para que no parezcan iguales. O sea que aquí ANOVA se tiene que rechazar. Entonces yo le expliqué ayer algo que se llama la verosimilitud. O sea, la verosimilitud se refiere a un valor con el cual uno mide el grado de credibilidad que le da una afirmación. ANOVA dice las medias son iguales, siempre es H sub 0. Son iguales las medias. Lo voy a explicar en palabras, son iguales. ¿Sí? Entonces, si el valor que le da es muy pequeño, usted rechaza eso porque es la verosimilitud. Son iguales las medias. Él le va a dar un p-value, ¿no? Con ese p-value, si ese valor es grande, 0.0, qué sé yo, más por encima de 0.5, usted no lo rechaza. Pero si le da muy cercano a 0, usted lo rechaza. Entonces voy a dar el ejemplo en el cual esto se rechaza. Entonces voy a hacer el ANOVA. ¿Sí? Y estos mismos datos los voy a utilizar después para... Me voy aquí a analizar y le digo comparar medias. ¿Sí? Y aquí aparece ANOVA un factor. O sea, yo puedo comparar de a dos pruebas T. ¿Sí? Incluso aquí hay otra comparación de medias. ¿Sí? Pero bueno, voy a hacerlo con ANOVA. Me meto en ANOVA y le digo, lista de variables dependientes, los kilos es la variable dependiente. ¿Cuál es el factor? La especie. ¿Sí? ¿Qué contrastes? Bueno, lo veremos. No, vamos a dejar esto por acá. El poxo no lo vamos a hacer. Descriptivo, que me dé estadística descriptivo, efecto fijo, prueba de homogeneidad de varianza y gráfico de medias. Solamente eso, no va a simular muestreo, aceptar. Vamos a que vea el p-value que me va a dar ANOVA. ANOVA dice, son las medias son iguales. Vamos a ver qué me respondes. ¿Sí? Aquí está el valor que le iba a decir. Listo. Si lo ven, lo va a resaltar en rojo. Este es el p-value. Le da 0. O sea que con esto, ANOVA te dice que no, las medias no son iguales y por lo tanto, el crecimiento, el rendimiento en kilos sí depende de la especie en este caso. Si ANOVA me hubiera dado un valor diferente, ¿sí? Entonces voy a ponerlo para que vean más o menos ese ejemplo y acabamos ahí. O todavía podemos extender un poquito. Bueno, para la clase yo voy a la data, me voy aquí a los datos. Me voy a la data. Aquí tengo yo la data. Sí. Y lo que hago es bien, agarro un poco de datos de acá y los pego. Esto no es el procedimiento correcto, pero voy a pegarlo antes del 40. Pego por acá y los pego por aquí. Pegamos aquí. Sí, vuelvo a ejecutar ANOVA y ahora va a cambiar la cosa. Es solo para probar que puse los datos casi que iguales. Bueno, voy a ponerlo en comparación de medias, ANOVA One Way.
De nuevo, lo mismo, le digo aceptar y me voy para la otra gráfica. Entonces voy a compartir por si las moscas no lo ven. Bien. No le pedí en vamos a ver si me da gráfico de medias. Sí me está dando gráfico de medias, ¿eh? Bien. Ahora mire la nova que tenía antes y mire el que tengo ahora. El de antes daba 0. ¿Sí? Daba completamente 0. Aquí ya daba 0. Voy a limpiar esto. Y ahora mire el que me da. Pongo esta significancia, me da 0.115. O sea que esto es mayor que el 0.05 que siempre me ponen de significancia, ¿no? O sea que si yo pongo en un eje, por aquí estaría el 0.5, por aquí estaría el 0.1 y por aquí estaría el 0.115, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis de que son iguales. Claro, vieron que yo puse datos iguales para que eso se cumpliera, ¿no? Pero en cambio, en el original, que voy a mostrarle arriba, ¿sí? En el original, aquí está, da 0. ¿Sí? Se rechazaba porque obviamente las medias eran diferentes. Y si yo le hago un diagrama de cajita a este nuevo, para terminar, me voy acá, le pido un diagrama de cajas para verlo. A esto se le puede aplicar TST y otros métodos, ¿sí? Me voy acá, eso mismo es. El mismo gráfico en kilos va a ver que ahora las cajitas son más parecidas. Y comparamos las dos cajitas, los dos diagramas de cajitas. Ahí están las cajitas. Mira cómo son ahora y mira cómo eran antes. Hay una diferencia enorme, pero yo busqué los datos para que se cumpliera y pudieran entender lo que hace ANOVA, ¿no? ANOVA sí ve que cuando son iguales no rechaza la hipótesis. Las medias, ¿no? Las medias son las rayas negras que están en el medio y cuando sí son diferentes, como en este caso, pues le da un 0 contundente, como este que está acá. Pues. Voy a resaltarlo. No sé si quedó claro lo de ANOVA, pero eso era lo objetivo de hoy. Este 0, ¿sí? Y vean abajo el otro que no da 0. Pues. No da 0, aquí lo voy a poner. 0,1.15, ¿no? Regresión lo vemos en la otra clase, más o menos de explicar, el método es parecido, incluso, claro, como tengo solamente tres variables, tres valores diferentes para la X, el 1, el 2 y el 3, digamos que no funciona cuando tiene muy pocas categorías, ¿no? De hecho no son categorías, son magnitudes, o sea, es una variable del tipo cuantitativa, ¿sí? Bien, entonces para concluir, más o menos dentro de las técnicas, lo primero que vimos tiene que ver con la teoría, los fundamentos de la estadística que tiene que ser normal. En el caso de que no sea normal, tiene que aplicar otras técnicas. El sustituto de ANOVA se llama la prueba de Kruskal-Wallis. ¿Sí? En los test de medias, puedo utilizar el test de Freeman o el test U de McWinney. Hay test, cuando no hay normalidad, la estadística le ofrece otras alternativas. Entonces es importante hacer la prueba de normalidad. ¿Sí? Para eso se pide la prueba de Kolmogorov o la prueba de Shapiro-Wilk. Y si no se rechaza, pues usted sigue utilizando las técnicas tradicionales estadísticas, ¿no? Pero lo que vamos a ver de aquí en adelante, casi todo depende de ANOVA. O sea que ANOVA es casi que uno de los pilares, como dice, es la pata que mejor sostiene la estadística, de la mesa de la estadística, se llama ANOVA. Más o menos entendieron la importancia que debe tener ANOVA. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Me disculpan lo de la clase de hoy, lo tardío. En verdad yo pensé que no iba a dar. Y bueno, vamos a comenzar a ver quiénes están. Está Raquel y está Henry. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos. Si Henry o Raquel, alguna pregunta, crítica, sugerencia, está abierto. Vamos a comenzar primero con Henry. Sí, profe, Henry. Ajá. está claro. Algunas Eso. cosas ahí que faltan afinar en cuanto a lo que es los datos míos.
Falta Ya. todavía, tengo todo un año por todavía sacar datos, ¿no? De las unidades de investigación. Sí, pero más o menos tiene idea de la técnica que vas a usar, ¿no? Vas a usar ANOVA, algo parecido a ANOVA. Sí, es correcto. Sí. Ok, Raquel. Buenas tardes, profesor. Todo Buena- bien. No tengo ah, ninguna consulta. Gracias. Tú no vas a usar nada que tenga que ver con ANOVA en tu trabajo. No, yo veo el Pearson y el SPIRMA, es lo que se aplica en mi universidad. Ya, por lo menos eso de regresión tiene que ver con la correlación. Eso lo explicamos en la Sí. otra clase. Ahí vamos a explicar eso porque es lo que se llama buscar relaciones o patrones. Ujú, Patrones exacto. regresión. Ok, entonces, bueno, dejamos hasta acá y me disculpan lo malo y ya nos veremos en otra oportunidad. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.